¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo El Especialista Responde. Hoy día para hablar de algo muy relevante a lo que tenemos que estar muy atentos. La hipertensión, una condición que produce un aumento de los niveles de la presión arterial que puede ocurrir de manera continua o por periodos. Vamos a conversar sobre esto. Estamos junto al doctor Rodrigo Aguilar, quien es cardiólogo de Clínica Indisa. ¿Águila o Aguilar? Águila, de Clínica Indisa. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros y bienvenido. Muchas gracias. Doctor, ¿qué es la hipertensión? ¿Por qué se produce? Ya. La hipertensión es primero una de las enfermedades no transmisibles, o sea que no es contagiosa, más importante en esta última década, tanto así que el 26% o el 27% de la población chilena es hipertensa y sobre los 65 años prácticamente más de la mitad de la población es hipertensa. La hipertensión es el aumento de la presión de la sangre dentro de los vasos sanguíneos que produce con los años un deterioro del sistema cardiovascular, de las cañerías, que son las arterias, ¿no es cierto?, y de la bomba, que es el corazón. Y como tenemos cañerías desde los pies a la cabeza, finalmente deteriora todo el sistema cardiovascular. La primera causa de hipertensión arterial es la hipertensión arterial esencial, que tiene un componente genético, se transmite de generación en generación, y así las personas que tienen familiares en primer grado hipertensos tienen más probabilidades de sufrir esto, de padecer esto. Y finalmente hay factores ambientales, que son el aumento del consumo de la sal, la obesidad, el sedentarismo, el sexo. Son como los factores de riesgo. Claro, vamos a hablar de eso porque está en una gráfica, pero antes le quería preguntar si alguna persona, abuelo de pájaro, se puede dar cuenta que está teniendo cuadros de hipertensión o siempre va a ser necesario ir a un doctor y que esto se diagnostique. Mire, dentro de la hipertensión arterial esencial, que es el más del 90% de los cuadros hipertensivos, más del 90% de los enfermos son asintomáticos. La hipertensión prácticamente no tiene síntomas y se pesquisa en exámenes médicos. Muchas veces porque alguien va a hacerse un chequeo, porque va por otra patología y el médico le toma la presión, o eventualmente ante complicaciones de la hipertensión la gente se da cuenta que es hipertensa. Por ejemplo, llega con un accidente vascular y alguien le toma la presión y es hipertensa, con un infarto y es hipertenso, que es una forma muy frecuente de diagnosticarlo. Como le digo, algunas veces produce mareo, puede producir un poco de dolor de cabeza matinal, un poco de zumbido de oídos, pero la gran mayoría de las veces es asintomática. Ya, hablemos un poco de lo que está aquí, que son los factores de riesgo finalmente, lo que podría, me imagino, incidir en que uno pudiera terminar siendo hipertenso. ¿Depende exclusivamente de esto o igual hay un componente genético acompañado de esto? Porque a lo mejor hay alguien que tiene exceso de sal, pero sigue siendo de una presión, digamos, normal. Es que eso se mezclan, como te digo, existe un componente genético que es inherente y así las personas que tienen familiares hipertensos tienen más riesgo de volverse hipertenso con el tiempo, pero eso asociado a un factor ambiental. Dentro de hecho, uno de los factores ambientales más importantes es el exceso de sal. Hasta el siglo XIV, ¿no es cierto?, los hombres, el ser humano no comía sal. Después del siglo XIV empezaron a salar los alimentos para conservarlos. Claro, a salar los alimentos para conservarlos y nos pusimos salados. Por otro lado, los chilenos además consumimos mucho más sal de la habitual. En las últimas encuestas de salud nosotros consumimos prácticamente el triple o el cuádruple de la cantidad de sal recomendada por la Doctor, por la y no OMS. solo eso, ahí está el consumo de grasas saturadas. Por supuesto. Cada día también, a raíz del apuro y todo, la comida chatarra ha tenido más penetración. En la gráfica anterior se hablaba del colesterol, al final va todo como concatenado, con malos hábitos de salud. Por supuesto, o sea, si nosotros logramos mejorar los hábitos de alimentación y de salud en general de la población, vamos a sacarnos un poco de hipertensos en el camino, de todas maneras. O va a ser mucho más fácil tratar a los hipertensos que están en tratamiento. Doctor, aquí están los factores de riesgo que podrían llevarnos a una hipertensión, pero a su vez la hipertensión, no sé si es un factor de riesgo o una manifestación de enfermedades que pueden terminar siendo letales. Bueno, la gran enfermedad se llama aterosclerosis. La enfermedad que se llama aterosclerosis, que es la enfermedad que nos mata a nosotros como principal causa de muerte en Chile, ¿no es cierto? El 30% de los pacientes mueren en Chile por causas generadas por enfermedad aterosclerótica. Eso depende de los factores de riesgo que son la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, el estrés. Pero en el fondo una persona que tiene hipertensión es candidato mucho más, me imagino, a tener una enfermedad cardíaca, por ejemplo. Por supuesto. O sea, a morir, eventualmente un infarto. O insuficiencia renal, un accidente cerebrovascular o insuficiencia cardíaca. Si nosotros lográramos controlar bien a todos los hipertensos,
se acabaría un montón de gente que se dializa, tendría mucho menos accidentes vasculares, mucho menos insuficiencia cardíaca, menos infarto del corazón. Ahora, doctor, me llama la atención que usted dice si lográramos atajar. Yo siento que en los exámenes más rutinarios a uno le miden la presión. O sea, puede ser que uno transcurra en su vida sin darse cuenta que es hipertenso si es que lo es. Claro, si no tiene controles médicos, por supuesto que Pero puede si uno pasar. va a cualquier control médico, te toman la presión, Sí, ¿o no? por supuesto. O sea, se Y debiera con hacer. ese simple examen Claro. ya pueden ver si es que en el fondo tú Claro, estás con tu presión pero al revés, normal o no. si uno toma el 100% de los enfermos que se saben hipertensos, alrededor de un 30% solamente están bien tratados. O sea, hay un 70% que están tomando un medicamento para la hipertensión, pero no tienen controlada de buena forma su presión arterial, Ya. porque como la presión arterial es asintomática, no saben. Se fija, nosotros no tenemos un sensor de presión para decirnos, tenemos 140, 150, 160. Es como los diabéticos. Un montón de gente que es diabética toma pastillas para la diabetes, pero anda con la glicemia a tonta y a loca, Claro. porque no sabe, no está eso no está en buen control. Ya le voy a preguntar por los tratamientos, pero uno puede ser hipertenso siempre. Puede ser que yo venía con una presión arterial normal, en todos mis exámenes de rutina y me salía bien, y de un minuto a otro hay un cambio de mi organismo que hace que sea hipertenso. Bueno, en general la hipertensión esencial se empieza a manifestar entre la tercera y la cuarta década de la vida. Entonces, en general, ahora, si uno de repente sube mucho de peso, cambia los hábitos alimenticios, un poco de estrés, algunos medicamentos pueden subir la presión, si uno toma corticoides, antiinflamatorios, puede en ese momento, digamos, volverse hipertenso. ¿Ah? Y también al revés, o sea, un hipertenso leve que cambia sus hábitos de vida, baja 10 kilos de peso, baja la ingesta de sal, probablemente va a controlar su hipertensión y probablemente sin tener necesidad de tomar medicación. Ya. Doctor, en el caso de las mujeres, sobre todo, ¿hay un factor hormonal que predisponga a tener problemas con la presión arterial? ¿O no tiene nada que ver una cosa con la otra? Bien, en general los estrógenos, en algunas mujeres los anticonceptivos orales pueden ser un factor de riesgo que desencadena hipertensión en pacientes que tienen mucha carga genética. ¿Ah? Pero en los datos estadísticos duros, yo diría que más o menos mitad y mitad, en todas las edades, no existe una gran diferencia entre hombres y mujeres hipertensas, digamos. Doctor, vamos a ver otra gráfica de lo que le pasa al cuerpo cuando hay hipertensión. Perfecto. Porque esto deriva en una serie de malestares, me imagino. Claro. Y yo le preguntaba también cómo darse cuenta un poco, cómo estar atentos para poder detectarlo y sobre todo controlarlo a tiempo y no terminar con un daño que pueda ser mayor. Depresión y ansiedad, ¿hasta qué punto la hipertensión tiene que ver con personas que se sienten ansiosas o depresivas? Bueno, la depresión y la ansiedad cambian los niveles de neurotransmisores a nivel cerebral y eso también provoca cambios en el control automático de la presión. Entonces, personas predispuestas, por supuesto, y sobre todo con ansiedad, con crisis de pánico, pueden hacer crisis hipertensivas, inclusive hasta no siendo catalogados como hipertensos. Y el resto que se muestra en esta gráfica son consecuencias, o sea, ya en el fondo factores de daño que produce la hipertensión. Acá hay algunos que ya tocamos como tangencialmente. Las enfermedades al corazón ya dijimos. Si alguien es hipertenso tiene más riesgo de sufrir ese tipo de enfermedades. Los accidentes cerebrovasculares Por también. supuesto. Pérdida de visión también uno se imaginaría que es una consecuencia, digamos, de la hipertensión. Sí. Pero hay tres básicamente que a mí me llaman mucho la atención. Problemas sexuales. Usted lo tocó también de manera somera, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Cuando uno es hipertenso tiene problemas sexuales? Bueno, ¿Podría tenerlos? Bueno, junto con el resto de los factores de riesgo cardiovascular, existe deterioro del árbol arterial, digamos, y el árbol arterial en el hombre finalmente es el que da fe de una erección que es adecuada. O sea, podría relacionarse la hipertensión a la impotencia. Por supuesto. Por otro lado, también hay algunos fármacos antihipertensivos que pueden provocar un poco de impotencia en los pacientes. Entonces uno tiene que ser cuidadoso en evaluar los efectos colaterales de algunos fármacos que se usan para el tratamiento de Perfecto. hipertensión. ¿La enfermedad del riñón tiene que ver con la hipertensión? Por supuesto. O sea, la enfermedad del riñón puede ser causa de la hipertensión o puede ser efecto de la hipertensión. O sea, hay personas muy jóvenes que
tienen insuficiencia renal a temprana edad y se vuelven hipertensos secundarios por su enfermedad renal, y finalmente hay hipertensos que no se controlan durante su vida, mantienen presiones muy altas y se les deteriora la función renal finalmente. ¿Qué es pérdida de hueso, doctor? ¿Estamos hablando de la estructura ósea en general, claro, de algunos sectores del organismo? Claro. ¿Por qué se afectan los huesos con la hipertensión? Bueno, junto con las enfermedades al riñón se pierden algunos factores protectores de la masa ósea que se van perdiendo con los años, digamos. Ya, en el caso de las mujeres eso puede ser peor todavía. Sí, pero eso básicamente tenemos una predisposición. Eso es básicamente hormonal después Claro. de la menopausia. Doctor, está la gente también colaborando y haciendo el programa junto a nosotros. Estamos con el hashtag El Especialista Responde para que nos sigan mandando preguntas, y ya tenemos una de María Graciela Moncayo que dice: si estoy en tratamiento de hipertensión, ¿es riesgoso dejarlo? Por supuesto, porque obviamente cuando uno está bajo efecto farmacológico de algún medicamento, si usted lo suspende de golpe, obviamente se va a quedar no protegida y puede hacer crisis hipertensiva. De hecho, hay algunos fármacos que cuando uno los tiene que cambiar porque va a probar otro esquema antihipertensivo, eso los va disminuyendo de a poco, en forma paulatina, no los quita de un momento para otro. Ya, o sea, si es que voy a hacer un cambio en mi tratamiento, tiene que ser súper supervisado, claro, y no puede ser de un día para otro. Pero, doctor, tomando en cuenta la pregunta, alguien que tiene hipertensión, o sea, a los 50 años, ¿va a tener que tomar medicamentos de por vida? ¿Es reversible el cuadro o no? A ver, si hay algunos factores que uno pudiera cambiar. Por ejemplo, si una persona es obesa y logra bajar una cantidad suficiente de kilos, sobre todo más de 10 kilos, es posible que a lo mejor, y baja la ingesta de sal, se pone un poco deportista, deja de fumar, si fuma, se fija, probablemente compense su hipertensión arterial con esos cambios y no requiera medicamentos o requiera una cantidad menor de medicamentos. Ya, o sea, podría haber tratamientos que se reviertan en el camino. Lo que pasa es que no nos contaba ahí nuestra amiga qué razón le está haciendo pensar en dejar el tratamiento, pero puede ser que efectivamente pase el cuadro de hipertensión. Yo te pongo un ejemplo. Por ejemplo, los grandes obesos que se someten a cirugía metabólica y bajan 30 kilos de peso, dejan de ser hipertensos. Lo que es una ventaja también de ese tipo de operación. Claro. Ahora, me imagino que todo eso se hace con apoyo, con una supervisión de algún doctor, digamos. Por supuesto. Vamos a revisar, doctor, también tenemos otra gráfica de cómo leer esto. ¿Cómo sé si soy hipertenso? ¿Cómo sé si soy...? No sé si existe el hipotenso, cuando uno le dicen que tiene una presión baja. Que la hipotensión en sí es un poco de mito y leyenda, porque si uno le toma la presión, por ejemplo, a una mujer joven embarazada, puede ser extremadamente baja, pero las personas se sienten bien. O sea, mientras la presión se mantenga uno en buena forma, es una presión aceptable. Ya, veamos esto. Esto es lo que en el fondo la pantallita indica cuando toman la presión, ¿o no? Claro. Ya, ¿y cuándo está bien, cuándo está mal? ¿Cómo leemos estos números? ¿Qué es lo óptimo en materia de presión? Ya. Las presiones que se miden normalmente son dos. La presión sistólica, que es la presión del jet de sangre cuando el corazón eyecta la sangre, que es la primera presión o la presión alta, y la presión diastólica, que es cuando el corazón está en reposo y es la presión remanente que queda en el sistema cardiovascular. Las presiones normales han variado un poco nuestros límites de normalidad. Antes eran 140-90, ahora son cercanos a los 130-80. Por lo tanto, depende de donde ponemos la marca nosotros de hipertensión, es cuánto definimos qué población es hipertensa, ¿no es cierto? Según las últimas normas de hipertensión, las presiones normales son 130-80 hacia abajo. O sea, aquí, 120-80 hasta 130, dice usted. Claro. Después tenemos una prehipertensión, cuando está elevado pero todavía no alcanza a ser hipertensión. Exactamente, y probablemente ahí, en ese momento, hay que tratar todos los factores que juegan a favor de ser hipertenso. La obesidad, la sal, el ejercicio, o sea, ahí es más tabaco. manejable los factores ambientales, dice usted. O sea, lo que yo puedo decidir, porque la genética no puedo mucho decidir, pero lo que yo puedo decidir, dejar y cambiarlo por hábitos saludables. Si estoy en una fase de prehipertensión, es fácil llegar nuevamente a ser normal. Claro, por supuesto. O sea, fácil con mucho el más esfuerzo fácil, que requiere. Por supuesto. De todas maneras. Y ya preocupante, doctor, de 140 o de 160. Hasta 90. Claro. Bueno, esas son definiciones, pero todo depende qué otros factores de riesgo tenga uno, se fija, porque es distinto tener 140, 90 de presión a los
50 años y no ser diabético, que ser diabético, o que fumar, o que haber ya tenido un infarto, ¿se fija? Entonces, con eso uno clasifica a los enfermos de acuerdo al número y el rango de presión que tiene y el resto de sus factores de riesgo para decidir tratamiento. Me llama la atención de la gráfica la crisis hipertensiva. Que está allá. ¿Eso significa que es solo un episodio donde sube rápidamente la presión? ¿Por qué se hace una crisis? ¿A qué le llamamos crisis? Bueno, algunos pacientes hipertensos pueden tener crisis hipertensiva cuando suspenden los medicamentos de golpe, que es una de las razones por qué no hay que suspenderlos sin supervisión. Otras veces con cambio de medicación. Otros cuando toman medicaciones anexas, por ejemplo, hay hipertensos que toman de estos descongestionantes que tienen pseudoefedrina y al tomarlo pueden hacer crisis hipertensiva con algunos medicamentos como antiinflamatorios o corticoides que se recetan por otras patologías concomitantes. Los enfermos pueden tener presión. Doctor, me parece demasiado relevante este tema. Nos vamos a ir a la pausa, pero a la vuelta le voy a preguntar medicamentos de uso común que no debiesen tomarse cuando hay un cuadro de hipertensión, porque tengo la impresión de que a veces no se toma mucho en cuenta que ambas cosas se suman o se tienen que conjugar. Esperemos un poquitito, pero vamos a irnos antes de la pausa a 24horas.cl, donde hemos preparado un especial justamente con este tema, la hipertensión. Y hay ahí, en nuestra sección 24 Data, una serie precisamente de datos, estadísticas, que nos dan cuenta de que la hipertensión afecta mayormente a mujeres que a hombres. No es una diferencia brutal, no hay una gran brecha, pero las mujeres estamos levemente más afectadas. Usted puede encontrar ahí todo el detalle, las razones, lo que dicen los números y por supuesto también el cómo prevenir y el cómo tratar cuadros de hipertensión. Con esta información, con la invitación también a que ingresen a 24horas.cl, nos vamos a ir a una pausa. Estamos de vuelta de inmediato aquí en El Especialista Responde. Bien, ya estamos de regreso junto al doctor Rodrigo Águila de la Clínica Indisa, cardiólogo, hablando de la hipertensión. Doctor, vamos a ver una pregunta del público. Ustedes también están participando con el hashtag El Especialista Responde. Y ahí Alejandra Velázquez Duque nos dice, ¿qué efecto tiene tomar alcohol para la hipertensión? ¿Está relacionado, doctor? Sí, en general las dosis bajas de alcohol pudieran bajar un poco la hipertensión, pueden provocar un poquito de vasodilatación y bajar un poco la presión. ¿Cualquier tipo de alcohol? Cualquier tipo de alcohol. Porque yo hubiese pensado que el vino, por ejemplo, la copita clásica, hacía bien. No, depende de la cantidad de alcohol, en el fondo los gramos de alcohol que uno consume, ¿se fija? En relación, si uno no es obeso, si uno no es diabético y no tiene los triglicéridos altos y está bien controlado, un hipertenso puede beber alrededor de 20 gramos de alcohol en forma... ¿Cuánto es 20 gramos? 20 gramos de alcohol equivale a alrededor de 300 cc de cerveza, 180 cc de vino, una vez al día. Ya. Pero entonces no está 100% contraindicado. No, por supuesto que no. Perfecto. Doctor, yo le había dejado planteada una pregunta porque usted pasó también por un tema que me parece relevante. Cuando una persona tiene hipertensión, ¿tiene que pensarlo más o ver cómo se conjuga la toma de medicamentos habituales? Generalmente hay analgésicos, descongestionantes. Usted recién hablaba de la pseudoefedrina, que está presente en varios de los medicamentos que sobre todo tomamos en invierno. Claro. Bueno, en general un hipertenso bien compensado puede tolerar bastante bien estos medicamentos, pero claramente cuando un hipertenso va a algún otro doctor por alguna patología intercurrente, tiene que decirle que es hipertenso, el médico tiene que tomarle la presión para saber si está compensada su presión y en general evitar estos medicamentos o tomarlos en las dosis más bajas posibles. Como dices tú, los descongestionantes son el primer fármaco que está al alcance de la mano que pueden tomar, son de venta libre. Muchos antiinflamatorios del tipo que se llama antiinflamatorios no esteroidales como el ibuprofeno, el naproxeno, su uso crónico de más de 3 o 4 días retienen líquido y tienden a subir la presión. Los corticoides como la prednisona también son medicamentos que pueden subir la presión y otro bien importante, todos estos preparados para bajar de peso que toma mucha gente en forma indiscriminada sin control médico producen un aumento de la presión y en un hipertenso pueden provocar problemas serios con la presión. Harta atención entonces con eso también, porque podríamos tener un evento mayor a raíz de algo que es una torpeza en realidad, apuntar un remedio que no correspondía con un hipertenso. Vamos a revisar otra pregunta, doctor. Gracias por la participación también de ustedes con el hashtag El Especialista Responde. Andrea Herrera dice, ¿estrés
y alza de presión, ¿pueden afectar el embarazo? Yo de mi embarazo me acuerdo que la presión era un tema con el control, digamos, cotidiano. Claro, la hipertensión puede provocar retardo de crecimiento intrauterino, puede provocar aborto y puede provocar problemas serios en la madre también. Por lo tanto, la hipertensión, el síndrome hipertensivo del embarazo es una patología importante. Perdón, en esta pregunta está como una cosa de causa-efecto, porque el estrés efectivamente puede generar una alza de presión, una hipertensión. Sí. Y esa hipertensión puede terminar afectando a la mamá o al feto que está en desarrollo. Por supuesto. ¿Qué tipo de afectación, doctor? Yo le digo que produce, como le digo, retardo de crecimiento intrauterino, puede provocar problemas. ¿Y la medición que se le hace a las embarazadas es igual? ¿O tiende a subir la presión por el embarazo? O sea, tiende un poquito a subir la presión, pero en general los niveles aceptables de presión arterial normal en el embarazo son más bajos que los de la población general. Ya. Por lo tanto, y eso está claro, todos los obstetras miden la presión en forma habitual durante el embarazo, entre los controles, ya sea las matronas o los obstetras, y en general existe una serie de precauciones en el embarazo para evitar que las pacientes embarazadas tengan... Si hay una presión más alta, ¿es tratable en el caso de una embarazada? Por supuesto, ¿hay medicamentos que sean tolerados? Existen medicamentos que están indicados y que están probados que son favorables en su uso en el embarazo, digamos, y sin problemas para el bebé. Doctor, le quiero preguntar por no sé si es mito, pero por algo que uno siempre escucha, no sé si es cierto. Dicen, es que yo soy súper acalorado, tengo la presión alta. Y viceversa, ay, que estás helada, debes tener la presión baja. Eso es mentira. Uno no tiene un sensor de el presión. termómetro así de la cachativa de uno no sirve. Hay que tomarse la presión. Necesariamente, no tiene nada que ver. Exactamente. Ya, doctor, nos quedan solo poquitos minutos. Vamos a retomar el tema de los factores de riesgo, porque aquí tal vez está la clave, me imagino, para empezar a cuidarse y prevenir cuadros de hipertensión si es que uno no tiene el componente genético. Ya decíamos que la vida sana al final es algo que tiene que cautelarse. Ya hablamos del alcohol. ¿Los diabéticos tienen más riesgo de tener hipertensión? En general son patologías que son un poco concomitantes. Están asociadas. Entonces, de hecho, un diabético debería cuidarse mucho más la hipertensión, porque ya ser diabético significa otro factor de riesgo encima, por lo tanto se acrecenta su riesgo relativo de tener enfermedad aterosclerótica. Ya, ¿y el colesterol, doctor? El colesterol alto también es otro factor de riesgo de enfermedad aterosclerótica, por lo tanto un hipertenso se debiera tener colesteroles mucho más normales que la presión general. Doctor, como tenemos este tipo de hipertensión, donde hay factores ambientales y finalmente un estilo de vida no saludable, y también tenemos la composición genética, me pregunto si hay niños que ya manifiesten una hipertensión. Por supuesto, hay hipertensión. Hay hipertensión. Nosotros estamos viendo hipertensión en gente más joven, con factores de riesgo y con factores genéticos y con altos cambios malos en su estilo de vida. Más temprano en la vida hay gente con hipertensión. Eso debe tener que ver con todo esto, ¿no? Exactamente, con el estilo de vida. Exactamente. Pero también hay niños que tienen hipertensiones secundarias a problemas renales o a problemas endocrinológicos, ¿se fija? Entonces, cuando uno encuentra personas muy jóvenes con la presión arterial, y eso lo saben también obviamente los colegas pediatras, uno investiga primero si esa hipertensión es una hipertensión como la hipertensión del adulto, que es esencial, o es una hipertensión secundaria a otra enfermedad, en la cual la hipertensión es un síntoma de otra enfermedad. Cosa que no sucede en la enfermedad hipertensiva del adulto, que en el más del 90% de los casos es una hipertensión esencial. Bien, doctor, tenemos la última pregunta. Vamos a ver lo que está diciendo también la gente a través de redes. Ahí está, Olga Astete, ¿cuáles son los síntomas de la hipertensión? Como yo te decía hace un rato y le contesto a Olga, en general el 90% de los hipertensos son asintomáticos, no tienen ningún síntoma a pesar de andar con la presión muy alta. Se sentir igual de bien, aunque sea hipertenso. Claro, pero los síntomas más asociados a la hipertensión son cefalea, dolor de cabeza, algún pitito en los oídos, ¿no es cierto? Como un sonido así como un tit, o la sensación la sensación como del mar en los oídos. Pueden haber un poco de mareos, eventualmente un poquito de náusea, pero eso es en el menor de los casos. En la gran mayoría de los casos, los pacientes hipertensos son asintomáticos. Bien, pues doctor, le queremos agradecer a usted, le queremos agradecer también a nuestro público que ha estado súper participativo mandando sus preguntas con un tema que lamentablemente afecta y cada día más a nuestra población que no está teniendo los hábitos que seguramente deberíamos tener, y me sumo también. Todos somos bastante sedentarios y no nos alimentamos como corresponde. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias, Candy. Que le vaya bien, que tenga un buen día. Igualmente. A ustedes también, que les vaya muy bien. Nos encontramos en un próximo programa.